decir que son aguas abajo, ¿no? Sí. Pero los uruguayos las ven aguas arriba, ¿eh? Y saben que cualquier problema que ocurra en una central como la de Atucha va a alterar a Uruguay tanto más rápido que aquí. Ahí, bueno, entonces, acá el proyecto, el gobierno, tiene una proyección de la matriz de generación eléctrica donde hay un 30% de energía nuclear a futuro, ¿sí? Sí. Acá estamos diciendo que ese 30% se puede cubrir con otras alternativas. Mencionabas las turbinas en hay muchas, sí. Que no generan impacto, un impacto reducido, podemos decirlo. Todo ¿sí? Aquello que produce el hombre genera inevitablemente un impacto. Todo produce un impacto. Aquí de lo que se trata de hacer es que aquello que produce el hombre produzca lo menor, sí. La menor cantidad. Si yo voy a un bosque, estoy alterando la biodiversidad de ese bosque, quieras o no, al pisar en el bosque. Y ahí yo como individuo, ¿no? Sí, sí. Pero yo sé como individuo cuando entro en un bosque que el árbol es apenas el 1% de la biodiversidad del bosque. El resto es la gran cantidad, todo, la gran cantidad. Y esa biodiversidad es la que yo trato de no... Entonces lo mismo tiene que ocurrir en general con todo lo que hace. Esos informes de impacto ambiental tienen que hacerse a conciencia, y cuando se hace una maremotriz, decir, bueno, aquí la puedo hacer, sí. No la voy a hacer en aquel lugar donde hay un ecosistema y lo puedo alterar. Sí, porque yo quiero también derribar lo que para mí serían, entre comillas, mitos, ¿sí? El primero es que hay energías alternativas que son sumamente rentables, ¿no? El hecho de que estén invirtiendo en España con energías termodinámicas, en Marruecos, sí. Hace que sean inversiones muy atractivas para los grupos o justamente para proyectos nacionales o internacionales. ¿Tú sabes lo que es que te digan que Europa en el año 2030, estamos en 2012, sí. El 35% de su energía va a provenir del desierto del Sahara? Claro. Y ahí es donde también se queda el mito de la posibilidad de exportar tecnología que tiene que ver con la generación de centrales nucleares, ¿no? Claro. El otro tema que me interesa, vos lo mencionabas, es el de los residuos. Hay un inconveniente muy grave ya en la concepción de la generación de energía nuclear que tiene con los residuos. La gente que puede llegar a escucharnos y ver este mensaje, yo lo único que les voy a pedir es que tengan presente la televisión en momentos en que ocurrió lo de Fukushima, lo del reactor japonés, cuando vieron aquello que era una suerte de explosión y que desde distintos puntos de vista querían minimizar esa explosión. ¿Por qué razón? Cuando me consultan, nos llaman de un canal de televisión en ese momento, la preocupación nuestra no era lo que estábamos viendo, que sabíamos que se estaba fundiendo el reactor, que eso era imparable. La fusión nuclear era imparable, que estaba produciéndose lo que ocurrió en Chernobyl, pero multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque esos reactores de Fukushima tienen 4 veces más combustible que el que tenía Chernobyl. Lo que me preocupaba a mí era cuando señalaban en una infografía en televisión un salón contiguo a los piletones donde está funcionando el enfriamiento del residuo radiactivo que bajó, ese residuo que bajó del reactor y tiene que estar enfriándose 20, 30 años. Pegadito a eso había tambores. La pregunta es, nadie lo dijo hasta el día de la fecha y vivo preguntando eso, quiero que algún japonés, que algún técnico de energía atómica del mundo me diga dónde fueron a parar esos tambores. Esos tambores contienen los desechos radioactivos de alta actividad, una vez que salieron de la planta de enfriamiento, de las piscinas de enfriamiento. Y esos tambores no necesitan un terremoto para desaparecer. Una ola pequeña, como puede ser la del maremoto, sí. La que no habían calculado. Y luego basta de mentiras. Porque
le echan la culpa que no habían calculado el tamaño de la ola. Pero caramba, la piscina rajada no fue producto de una ola, fue producto del terremoto. La piscina se rajó, y cuando se raja esa piscina, que después el problema era volver a echarle agua de mar para enfriarla y para seguir enfriándose, la gente tiene que pensar que estamos hablando de cientos de miles de grados centígrados los que salen de la pila del reactor. De la pila. Y que tienen que estar enfriándose ahí por 20, 30 años. El hombre no puede acercarse a esos residuos con la facilidad, porque tiene que hacerse robóticamente eso. Y tampoco puede hacerse el procesamiento de los residuos que contienen, porque esos residuos contienen todavía plutonio y uranio, y en algunos lugares del mundo, los japoneses por ejemplo, van con esos barcos atravesando todo el Pacífico y demás, que van hacia Europa, buscando los dos únicos lugares en el mundo que reprocesan residuos radioactivos de alta actividad, que son, Inglaterra, en Sellafield, y en Le Havre, Francia. Y el resultado lo sabemos, esto es el reprocesamiento, la famosa locura de reprocesar y arrojar al mar toda la sopa química de ese reprocesamiento, que es lo que se hace hoy en el Canal de la Mancha y en los lugares, que es una barbaridad. El mundo está acongojado por lo que está haciendo. Lo hacen 2 países nada más, el resto no lo hace. Estados Unidos, tú vas a Estados Unidos para que te haga un reprocesamiento de esos residuos que están ahí, que es uranio y plutonio, que todavía sirven mañana al reprocesarse nuevamente como combustible, y te van a decir que no. Ellos lo hacen, sí, pero para sus propias centrales y para la tecnología atómica de los misiles a la industria militar. Sí. Pero no lo hacen con fines comerciales, porque dan pérdida. Es mucho más el daño que les queda a ellos que la solución que te dan reprocesando eso. Entonces, esos tambores, ¿dónde fueron a parar? Y nosotros tenemos esos tambores en algún momento ahí en Atucha, y seguramente vamos camino a tener lo que nos pasa en Fukushima. ¿Por qué? Y porque la tecnología, el plan nuclear al que apostó este gobierno fue rescatar el viejo plan nuclear de los militares, que eran 6 centrales. Alargarle la vida a Atucha y a Embalse, ahí tenemos 2 centrales, Atucha 2, 3 centrales, Atucha 4 la próxima que están tratando de hacer también en Zárate, sí. Atención, y hablan luego de 2 centrales más. En esta etapa, tener 4 centrales nucleares en actividad y luego 2 centrales más. Bueno, nosotros tenemos que oponernos a este barbarismo, sí. Totalmente. Y un tema muy importante me parece que es a tener en cuenta, hoy en día hay alrededor más de 450 centrales en el mundo, y cómo, entre comillas, apagan esas centrales, que es un proceso muy delicado y de por vida, ¿sí? Porque, o sea, estamos hablando de que existen tecnologías, pero lo importante es que se empiecen a aplicar ahora, porque justamente cómo se desactiva la central implica algo tremendamente peligroso, que quiero que lo cuentes, por favor. Claro, hay una cosa que nos llama la atención también. La propia Comisión de Energía Atómica en el mundo, en el planeta, no apuesta a la energía de fisión. Están tratando de desarrollar en Inglaterra, por ejemplo, lo están haciendo en unos laboratorios, con una gran partida de dinero apoyada incluso por Rusia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, a la energía de fusión con U. Estoy hablando de con U. Si la primera pregunta que me hago es, si vamos en pos de reactores de fusión, donde el elemento radioactivo de combustible no es precisamente el uranio, que es el elemento radioactivo que trae esta complejidad de la que hablamos, sino que es el hidrógeno, el agua, ¿no? Es decir, donde hay agua hay hidrógeno, y la de fusión sería la base de hidrógeno. ¿Sí, qué van a hacer con el resto de de las plantas que tienen sembrada en el planeta? Nosotros sostenemos que lo que están creando cada vez que se hace una central nueva es un cementerio nuclear sobre nuestros ojos, sobre nuestras casas. Y un cementerio nuclear a perpetuidad. ¿Por qué?
Porque una central nuclear tiene una vida útil entre 30 a 40 años. Las más chicas, 30 años. Las más grandes, 40 años. Al cabo de ese tiempo, la biblioteca nuclear dice claramente, no hablo por mí, sino hablo por ellos, que hay que decomisar la planta. ¿Qué se hace cuando se decomisa la planta porque caducó? Ahora se le alarga la vida útil a Tucha o a Embalse y después caduca. Sí. Bien, ¿qué se hace? Y bueno, una sola cosa se puede hacer hasta ahora. Sí, por supuesto que construyen un reactor al lado del otro, pero con esa planta se desarma el reactor una vez apagada la planta, se entierran sus partes, solución que no hay todavía porque no hay gestión definitiva de residuos radioactivos, ni se sabe qué hacer con ellos. Podríamos hablar largo y tendido de cómo nos opusimos al residuo de Gastre, que era en un afloramiento granítico, y porque hay países donde no se puede hacer. Y luego, una vez que se desarmó el reactor y se enterraron sus partes, sellar toda esa bóveda, toda la planta, con concreto, puertas y ventanas, y custodiarla de por vida. Esto es lo que dice la biblioteca cuando se decomisa una planta nuclear. No hay otra alternativa. Ese es un poco lo que nos interesa a nosotros zarateños, es que la gente termine de tomar conciencia del escenario que va a quedar tal vez para sus hijos o para sus nietos en la ciudad de Lima y en los alrededores, ¿sí? Un lugar inhabilitado, totalmente custodiado y de por vida. El pueblo siempre tiene la opinión, estoy hablando en términos generales, de que sus gobernantes tienen la obligación de protegerlos y que de hecho lo hacen. Un gobernante, ¿cómo lo hace? Prohibiendo el alimento en mal estado para que no llegue al consumo de la población, prohibiendo que no contamine una planta que produce gases nefastos para la población que está al lado. Hay muchas formas donde el pueblo entiende de que si el Estado, de que si hace, es porque lo están haciendo bien. El pueblo generalmente no se pregunta que eso lo están haciendo mal. Se pregunta cuando ocurre. Nosotros el problema lo tenemos cuando ya ocurrió.